Saludar a nuestros tres grandes invitados, tres grandes periodistas aquí en Sin Censura, y mire quién soy yo para presentarlos. Me siento pequeño entre los grandes. Primero saludo con mucho gusto al queridísimo escritor y periodista Francisco Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, todavía, buenos días, muy bien, muchas gracias. Un día después del debate, así que aquí estamos, Toño. Yo tuve un déjà vu, pero ya lo platicaremos. Tuve una especie de déjà vu, ¿sí? Al empezar inmediato ese debate, pero lo platicaremos porque sé que por ahí está el Barajas, está Rafael Barajas, el Fisgón, está Jaime Hernández, así que dejemos que los presentes y ya platicamos ese déjà vu. Sí, exactamente. Ya nos advertía Paco desde la semana pasada que pues, le iban a apostar a lo panista del golpeteo, de la tontería, de la payasada, muy al estilo Kenia López Rabadán, la misma Lili Telles. Quiero saludar también con mucho gusto al queridísimo Rafael Barajas, el Fisgón, usted lo conoce, gran caricaturista y periodista, ideario en mucho del movimiento de la Cuarta Transformación. Rafa, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Pues mucho gusto, me da un gusto enorme estar aquí con ustedes, estar aquí contigo, con Paco, y creo que viene Jaime también, ¿no? Así es. Entonces estoy muy contento de estar aquí y pues la verdad estoy muy complacido con los resultados del debate. No hubo grandes sorpresas. Xóchitl Gálvez efectivamente fue grosera y y bueno, pues ese es el nivel que tiene, con la mucha pena. Sí, no le queda de otra, ese es el análisis que le hemos dado muchos de nosotros, no hay otra forma en la que pueda entrar este debate. Y también, como bien mencionaba el Fisgón, saludamos al legendario corresponsal de guerra, el queridísimo periodista Jaime Hernández. Jaime, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Muy buenos días, caballeros, un placer estar con todos ustedes, el FIS, el querido Paco y contigo, Toño. Adelante. Pues vamos a darle, ¿qué les parece, queridos compañeros? Hace unos momentos le presentábamos al público consentidor de Sin Censura estas imágenes infames en las que Xóchitl Gálvez, mientras habla la doctora Claudia Sheinbaum, la interrumpe, hace esta gesticulación de que alguien está hablando o jugando Pac-Man, no sé a qué se refería, pero no sé si nos la puede poner don David para que podamos explicar más al respecto. Y efectivamente, desde la semana pasada, Paco, tú nos advertías que a esto le iban a apostar los panistas, más que los priistas, más que los perredistas que conforman esta amalgama flatulenta llamada PRIANREDE, y que ellos le pusieron su nombre ahí infame, pues era el PAN el que iba a apostarle como siempre a las descalificaciones, a las tonterías, a lo absurdo, al circo de tres pistas, que pues eso es lo que pareció el desempeño de Xóchitl Gálvez, un acto circense de un payaso, ¿no? Mira, Toño, yo les decía a Fisgón, a ti, a Jaime, que Jaime sí es un verdadero corresponsal de guerra. Mira, yo siempre digo, yo trabajé en países peligrosos, fui a vivir a Colombia cuando estaban desmantelando el M-19, la desmovilización del M-19, y operaban abiertamente y violentos el cártel de Medellín y el cártel de Cali, pero nunca fui corresponsal de guerra, que me gustaría tener ese honor. Pero Jaime sí ha sido un corresponsal de guerra, así que eso hay que reconocérselo, de los pocos en este país que ha estado en eso, en un conflicto armado. Pero mira, yo les decía, yo tuve un déjà vu, porque yo, en cuanto empezó el debate y las siguientes escenas, recordé mucho a mi casa de niño. Yo vivía en la colonia Romero Rubio, yo nací en el hospital de Balbuena, de la policía. Ya no existe el hospital de Balbuena, siempre lo he comentado, mi padre fue un granadero, de esos granaderos de antes, de la época del 68, así que ese nivel. Pero mi padre era originario del Istmo de Tehuantepec, del que yo soy muy orgulloso. Mi abuela era una originaria mixteco zapoteca 100%. Y mira, teníamos de niños, alguna vez llegó mi papá, fue a visitar a mi abuela, Leonarda se llamaba, y llevó un loro, una cotorra, era un loro en realidad, pero nosotros le decíamos una cotorra, era un loro, pero pudo haber sido una guacamaya, pudo haber sido cualquiera de esas otras aves similares, sí, que hablan y que repiten. Entonces, anoche yo tuve ese déjà vu de una especie de
de cosas que ya había vivido en mi casa, sí, que había, mi memoria se recorrió a ellas, o que a lugares que yo había visitado, o que había sentido o vivido, ¿sí? Y Xochitl me recordó mucho a ese lorito, cotorra le decíamos, a ese cotorrito que había aprendido a decir, lorito toca la marcha, y cuando nos iba bien decía, lorito toca la marcha que llegó tu coronel. Mi padre todavía no era coronel, pero llegó en esa época, y ese lorito repetía todo, todo. Y anoche, con las expresiones que tenía Xochitl Gálvez, yo recordé mucho, mira, a ese lorito, no era, sí, yo verdaderamente, se los confieso, yo lo recordé porque Xochitl tiene solamente eso, aprendido muy bien, como un periquito, como un loro, como una guacamaya, como una cotorra, las frases que tiene que decir sin contenido, sin contexto, sin nada, sin entender lo que está pasando. Mira, lo de lo del meme de la Santa Muerte, que es un juego en realidad, ya lo habíamos dicho, es un juego que luego se hace meme en estos días, y habíamos dicho, Xochitl no entiende qué es un santo popular, qué es la cultura popular, no entiende el propósito de todo esto, y no entendió nada. Así que yo digo, es un lorito, es un loro que está repitiendo todo lo que se ha venido aprendiendo. No sé si tenía apuntador o no, un chicharín le dicen, no sé si tenía el apuntador, pero mira, yo lo que vi es eso, una mujer que habíamos hablado aquí en Sin Censura, lo habíamos dicho, una mujer que está repitiendo lo mismo, sobre todo que había salido ese nuevo libro, que para mí es un masacote, que no se puede probar y que debemos entender de dónde sale la información. Mira, si ese libro hubiera salido hace 5 o 6 años, habría causado furor. Hoy, después de todo lo que pasó con las filtraciones de la DEA, a la misma Anabel Hernández, a Tim Golden, de ProPublica, al New York Times, yo digo, es un periquito que está, ¿cómo se llama? Que está repitiendo lo que ha venido aprendiendo las últimas 5 semanas o 6, sobre involucrar o vincular al presidente López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, con el dinero del narcotráfico, con un narcogobierno, todo lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, lo que fue el de Peña Nieto. Sí, no ha aprendido nada nuevo, no ha aprendido un truco nuevo, y eso le cuesta mucho trabajo a los loritos aprender cosas nuevas. Entonces yo tuve esa sensación, y tenía bien razón el fiscón cuando empieza y dice, pues nada cambió, no hay nada. Y yo digo, pero es que mira, es que no hay debate porque la misma formación de esta cosa, que yo digo es un masacote, porque no te da oportunidad de nada, porque no hay propuestas, porque no hay ideología, porque no hay nada, va. Es decir, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues nada más llegó a repetir y a repetir y a repetir, y eso se vuelve, y mira, debo reconocerlo porque platiqué en la mañana con Briseida Barrón González, una periodista independiente que me ayuda a hacer muchos análisis, y decíamos, eso es un masacote cansón, repetitivo, que te estás durmiendo, y así se la va a llevar aquí a una semana antes de las elecciones, que es cuando terminan las campañas presidenciales. No aporta. Mira, los debates se supone que tienen un fin: entender, conocer qué hay de propuestas, cómo van a cambiar este país, que hay muchas cosas que cambiar. Yo digo, López Obrador llegó a sentar el cambio, ya lo sentó bien, hay muchas cosas por hacer, siempre va a haber cosas, siempre, pero sentó las bases, y yo digo, Claudia va a hacer ese cambio, va a hacer todo. No, seguramente no, porque tenemos una oligarquía poderosísima, pero ha sentado las bases. Xochitl, ¿conocemos algo? No, ya este es el segundo debate, no conocemos nada, y ayer te digo, yo vi un lorito, en mis épocas decían, es un disco rayado, y eso vi, un disco rayado que va, dice ella, me porté bien en el pasado debate. No, hombre, no tiene ni qué portarse bien ni qué portarse mal. Es una mujer a la que no le conocemos una sola propuesta, no entiende cómo funciona este país. Yo entiendo que el formato de esta cosa no permite muchas cosas, pero sí pueden vislumbrar cómo entienden el cambio, cómo entienden la elección, qué pueden hacer. Hoy no conocemos nada. Si no es el narcogobierno, que yo digo ya está muy choteado, ya no les pegó, ¿qué va a hacer? Entonces, te digo, para mí se volvió eso, regresar a mi niñez ahí en la colonia Romero Rubio,
que a unas cuadras donde vivía García Luna, por cierto, fíjate, y regresar a lo mismo y escuchar a mi lorito repitiendo toca la marcha porque ya llegó el coronel y todo el debate es lo mismo. Entonces digo, ¿cuál debate? Es una ventana para presentar acusaciones y tratar de posicionarte en el imaginario. Yo digo, nada más un mensaje para la derecha panista, para la derecha priista, y confirmarles que ella va por ese lado, que es suyo. Es decir, no hay nada propuesto para la ciudadanía, y en el momento que pudo, y eso debo decirlo, en el momento que pudo a Claudia Sheinbaum, que fue casi inmediato, 2, 3 zapes, como dicen en mi casa, zapes en serio, y con eso se la quita. Y luego llegan algunos zapes de Jorge Álvarez Maínez, y también, y luego llegan los harakiri de ella, como esto de la Santa Muerte, que no es la Santa Muerte, otra vez, es un juego, es un videojuego que no entiende. Entonces no entiende nada. Entonces, ¿a qué fuimos? La verdad que yo casi me dormía. Y yo les decía, platicaba con la periodista independiente Briseida Barrón, y me decía, me daban ganas de dormir verdaderamente cuando estaba el debate. No sé si era porque yo estaba cansada o porque no hay nada nuevo en las propuestas opositoras, así que yo no veo nada nuevo. Veo una mujer que está repitiendo como periquito, no sé si tenía apuntador, pero si tenía apuntador, muy malo, porque no te da tiempo de reaccionar a tiempo, de decir algo coherente, de presentar una propuesta. Tiene una ventana que van a ver millones de personas para que nos diga cómo va a arreglar este país, y lo primero que hace es defender a los empresarios. Ese es el modelo de país que quieren, el neoliberalismo de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari. Si no hay nada nuevo, ella representa todo lo viejo. Pero te digo, para mí lo peligroso, lo grave, es que tú has tenido 2 ventanas, y la pasada, el llamado primer debate, en el que no conocemos todavía a estas alturas una propuesta concreta, real de gobierno, una propuesta de cambio, nada. ¿Por qué? Porque quieren regresar a lo del pasado. Allí tienen a Salinas, allí tiene a Felipe Calderón, allí tiene a Cabeza de Vaca. Entonces yo lo que vi, pues es mi casa. Por eso digo, fue un déjà vu, fue mi casa, un periquito que repite y repite, y que se vuelve algo cansón y que verdaderamente te da sueño, da pereza. Y también esto debe ser una crítica fortísima para el INE, porque pueden hacer otro formato, pueden algo que permita debatir en serio, algo que permita presentar ideas. Imagínate, tienes 1 minuto, 30 segundos, tienes 5 minutos, pero si no, se te acaba el tiempo. Tiene que cambiar formato. Verdaderamente es peligrosísimo lo que está pasando, porque a estas alturas, te digo, tenemos ya cuántos meses en campaña, tenemos este llamado segundo debate, que yo digo es una masa aforme que quién sabe qué sea, y no conocemos nada de la oposición. Entendemos a Claudia, hizo algunas propuestas, pero le daría oportunidad, si cambiaran de formato, presentar algo más sólido, y nos daría la oportunidad de exigir algo, en este caso a Xochitl Gálvez Ruiz, que representa toda esa oposición. Oposición, yo no encuentro nada relevante, y tienes razón, Fisgón. No, esto no cambia nada, por el contrario, creo que inmediato Massive Caller, que es una encuestadora panista o filopanista, y con mucha simpatía de Xochitl Gálvez, salió a decir que ganó, pero hoy te encuentras otro zape para ella, porque en realidad todas las encuestas dicen que las 6 principales por lo menos dicen que ganó Claudia Sheinbaum Pardo, pero Massive Caller de Tella. Entonces, zape tras zape, y todavía no conocemos qué plantea la oposición para verdaderamente cambiar este país, que ellos dicen que está muy mal, que no tienen argumentos, pero que tienen un periquito ahí que está repitiendo todo lo que le dicen, Toño. No, y están las encuestas, como bien menciona Paco, a ver si la podemos volver a ponerla completa. Esta es la encuesta que da a conocer Político MX, que, si le soy perfectamente honesto, y usted revíselos, no ha sido muy imparcial en el manejo de sus notas sobre los 3 candidatos, sobre las 2 candidatas y el candidato. Constantemente están citando ahí a Xochitl Gálvez, casi no le dan micrófono a Claudia Sheinbaum, ensalzan ahí una Xochitl Gálvez. De aquí muestran la realidad. La única encuesta que da como ganadora a Xochitl Gálvez es la que hacen, la que organizan miembros de su equipo.
ya se demostró, incluso en el programa del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que Massive Caller, pues le pertenece a estos dos fulanitos que participan ahí en la campaña de Xochitl Gálvez y que hasta intentaron incluir al muy locote de Gilberto Lozano en la misma. Los habría grabado Gilberto Lozano y bueno, pues los exhibió. Solamente ellos lo pueden de esta forma y de hecho, bueno, pues le pido para también escucharte a ti, Fis. Ayer escribías en tus redes sociales que pues simple y sencillamente Xochitl Gálvez, como todos los panistas, piensa que debatir bien es hacer bullying. Me imagino que te refieres a Diego Fernández de Ceballos, a Felipe Calderón, a Vicente Fox con su hoy. Y la verdad es que efectivamente vimos, en mi opinión, el carácter de una niña de secundaria frente a una doctora en ciencia, una científica que pues le dio la vuelta absolutamente a Xochitl Gálvez. Yo no quedo tan satisfecho después de este debate, así como Paco nos lo decía. A mí sí me da un mal sabor de boca por las estupideces que vimos por parte de la candidata del PRIAN-RD. Efectivamente, como tú mencionas, Fis, pues no hay ningún cambio en cuanto a las encuestas, evidentemente, pero pues sí nos quedó a muchos de nosotros que vimos el debate ese mal sabor de boca de ver una vez más esas payasadas que ya no dan risa de Xochitl Gálvez. Pues totalmente de acuerdo contigo. Mira, tal vez sí haya algún cambio, algún puntito, medio punto, algo así, posiblemente a favor de Maynard, posiblemente a favor de Claudia, pero no a favor de Xochitl. Y la verdad es que sí llama mucho la atención el nivel del debate, el nivel de debate que tienen los panistas. Es decir, es curioso porque no argumentan, no presentan datos, no elaboran propuestas que sean sólidas, todo lo que presentan es muy frágil, se van básicamente al espectáculo, se van al golpeteo. Y lo que es más penoso es que al parecer toda esta estrategia está impulsada, entre otras cosas, por los intelectuales de la derecha. Es algo que planteó Jorge Castañeda desde hace ya varios días, todos lo leímos, en el que sugirió que Xochitl fuera a interrumpir y que fuera a no dejar hablar a Claudia. Es decir, es muy infantil, ¿no? Es decir, llama la atención que sea tan infantil y esto revela además una falta de entendimiento de lo que es la realidad nacional y mundial. Están desubicados. Fue tan infantil el procedimiento, el recurso, que tuvo que intervenir Adriana Pérez Cañedo para decir, oye, le recordamos a la candidata Xochitl Gálvez que habíamos quedado en que esto no se valía, que no se valía interrumpir, que no se valía presentar cartones cuando el otro estaba haciendo la ponencia. Entonces, que lo haga es verdaderamente de una vulgaridad increíble, es de un enorme infantilismo. Si nosotros revisamos, pues, lo que ocurrió, es que vamos a ver que Claudia Sheinbaum mantuvo el nivel a pesar del ruido que tenía al lado. Mantuvo un temple, es decir, se vio como una jefa de Estado, ¿no? Se vio muy seria, hizo propuestas, mostró que tiene un proyecto, mostró que además defendió un proyecto además que tiene continuidad, que es el proyecto de López Obrador con el que simpatiza el grueso de la población, y no cayó en provocaciones. Solo en un momento dado, cuando Xochitl empieza a molestar, Claudia se estantea y sigue, inmediatamente sigue el hilo y se sigue de frente. Todo esto básicamente pues nos plantea un problema. Es decir, ¿quién quieres que te gobierne? ¿Quién quieres que te gobierne? Tú dijiste que era una niña de secundaria. Yo creo que es de primaria, ¿eh? Una niña un bully de los últimos años de primaria. Es decir, y además un bully poco informado, es un bully que está como celoso una bully que está celosa de la niña aplicada a la que le está yendo bien, y entonces molesta, le da lata, le jala la trenza, le jala la falda, le da un codazo. Es decir, es muy penoso el nivel de la derecha. No tuvo, como bien dice Paco, fue a repetir lo aprendido, pero lo que fue a repetir son consignas. No hay ni siquiera una visión integral del planeta.
Y hay cosas que yo sí quiero señalar con toda claridad. Para entender el proyecto de Xóchitl hay que leer entre líneas. Dijo varias cosas que te hablan básicamente de recuperar el modelo neoliberal. Por ejemplo, cuando ella dice, te están robando las Afores, está efectivamente siguiendo el discurso que hoy en día siguen Ricardo Salinas Pliego y todas estas gentes que están en contra de que la iniciativa privada le regrese las Afores, le entregue las Afores al gobierno como tiene que hacerlo por ley, y todo ese discurso básicamente oculta el saqueo que implicó la privatización de las pensiones, ¿no? Y el desastre que implicó la privatización de las pensiones para los trabajadores, y además oculta el hecho de que el echar a andar ese proyecto nuevo lo que busca es efectivamente regresarle a los trabajadores las pensiones. Eso, obviamente, es una defensa de la privatización de las pensiones. Luego, más adelante, cuando Maynes habla de que hay que subir el salario, Xóchitl dice, sí, pero antes hay que consultarlo a los empresarios. ¿En qué momento el tema de la decisión, el tema del aumento salarial se tiene que consensar primero con los empresarios? Obviamente, a ver, López Obrador ha hecho efectivamente aumentos salariales y ha consensado con los empresarios el aumento salarial. Pero, perdón, el hecho de que se necesita un aumento salarial es algo que no se tiene que consensar con el empresariado, por favor. Es decir, por supuesto que es algo que se tiene que trabajar. Habló varias veces, cuando habló de proyectos, habló de la intervención de la iniciativa privada. Habló, entre otras cosas, de que hay que quitarle a Pemex el presupuesto que se le está dando para rescatar a la paraestatal, que fue el gran apoyo de la nación durante décadas. Entonces, de lo que está hablando, una vez más, es de la privatización de Pemex. Y hay que decirlo también, cuando insiste en el tema del nearshoring, lo que está haciendo es, una vez más, apostando a las lógicas neoliberales, ¿no? Es otra vez la apuesta por el regreso a la globalización del libre comercio. Y hay una cosa que también hay que señalar. Xóchitl se la pasó diciendo que Claudia era una mentirosa, pero si tú revisas todo lo que dijo Xóchitl, todo está fundado en mentiras. Es una cosa muy impresionante. Decir que el gobierno se quiere robar las pensiones es una mentira muy gorda. Decir, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad le ha retirado dinero al metro, eso lo dijo Maynes, pero lo respalda Xóchitl, es también una mentira. Decir que cuando Xóchitl dice que Claudia se gasta 400 millones de pesos en su imagen, está diciendo una mentira. Todo eso era parte del proyecto de comunicación social del gobierno de la Ciudad de México, que además tiene un presupuesto para eso, y eso básicamente sirve para difundir asuntos de interés público. La señora miente y miente y miente, y lo más grave es que empieza diciendo que Andrés es un narcocandidato, que Morena es un narcopartido, y luego dice que Claudia es una narcocandidata. Dijo que Andrés es un narcopresidente, Morena un narcopartido y Claudia una narcocandidata. ¿Cuáles son los sustentos de todo eso? Ella dice, ella remite eso, quien lo sostiene es todas las pruebas están en el libro de Anabel Hernández. Se ve que no ha leído el libro de Anabel Hernández, porque Anabel Hernández no fundamenta absolutamente nada de lo que dice. Son todos supuestos, son todos opiniones. Entonces, ¿quién es la mentirosa? Perdón, la mentirosa claramente es Xóchitl Gálvez. Y quiero señalar una cosa que me parece muy importante. Yo me topé con primero me pasaron la información, lo estaba buscando, pero me topo con una nota publicada en El Regional que establece con toda claridad que Xóchitl aceptó ser una lengua larga en el debate. Date cuenta de lo que esto implica. Esta es una nota que refiere que hubo una entrevista, es a partir de una entrevista con Ciro Gómez Leiva, estoy rastreando la entrevista, ayúdenme a buscarla, en la que dice que haber llamado narcocandidata a su contrincante oficialista es porque fue un acto se debe a la lengua larga de Xóchitl Gálvez. No fue el único acto de lengua larga que tuvo Xóchitl Gálvez en el debate.
todo fue un espectáculo de bully de lengua larga. Además dice, y es que me enojé muchísimo, me ofendió, porque Claudia dice que cuando que mis empresas reciban contratos por parte de la Comisión del Agua, por parte del INAI, etcétera, y cuando permitió que en su delegación hubo un centro comercial con 4 pisos de más, que le digan que por eso es corrupta, que eso sí la ofendió muchísimo. Perdón, sí es ilegal que un funcionario, ¿sí?, desde su cargo establezca tenga contratos con sus empresas cuando los contratos los hace gente que se puede beneficiar con los actos del funcionario. Bueno, de hecho está prohibido que el funcionario, que si tiene una empresa, haga contratos mientras está siendo funcionario. Entonces, perdón, la señora sí es una corrupta, pero además es una lengua larga y por supuesto que es una mentirosa. Ahora, es increíble que todo esto viene envuelto, ¿sí?, en un paquete de bully que es verdaderamente molesto, que es verdaderamente latoso, y esto nos pone enfrente una pregunta que es evidente. ¿Quién quieres que te gobierne? Una persona como Claudia, que te está dando, que tiene proyecto, que tiene planteamientos, que está siendo estructurada, que está siendo coherente, etcétera, o una señora que miente, que acepta que es lengua larga, que tiene contratos que son ilegales y que no acepta que eso sea ilegal, que además se encubre, que además bulea, ¿no?, que además se porta agresiva en el debate y que, se porta realmente como una niña malcriada. Yo prefiero tener una estadista que una niña malcriada de presidente. Y yo sí creo en este sentido que Xóchitl perdió el debate de manera muy estrepitosa y que todos los consejos que le dieron fueron consejos muy desafortunados. ¡Qué pena! Yo aquí lo dejaría. Y efectivamente ya conseguimos ese audio, esa entrevista que efectivamente le hace a Xóchitl Gálvez Ciro Gómez Leiva. La está convirtiendo en estos momentos el equipo. No sé si ya la tengan por ahí, don David. Si es información importante, ¿eh? Es información que después de ser agresiva tengas que decir, bueno, sí, fui muy lengua larga, pero a mí también me dijeron cosas muy feas. Perdón, eso quiere decir que aceptas que mentiste, ¿sí? Y eso es particularmente grave en una persona que se la pasa diciéndole mentirosa a la otra parte. Yo creo que Claudia no se va a retractar de decirle corrupta. Pero fíjate, Fis, que al final del debate, la misma Xóchitl Gálvez dijo, lo siento haber dicho lo de narcocandidata, pero pues es el partido el que representa y etcétera, ¿no? Yo creo que no lo sentía y era parte de la faramalla. Ya lo tiene por ahí, ¿verdad, don David? No lo tiene todavía. Y sé que también Rafael Barajas, Rafa, tiene en estos momentos que ya irse, pero antes de que te vayas, Fis, déjame poner este audio para que lo comentemos rápido contigo, con Jaime, con Paco Cruz, a ver si don David... No sé cómo le hace, pero para poderlo poner, aunque sea probado. Es una vergüenza. No sé si te das cuenta lo penoso que es que salgas a hablar a nombre de la verdad, acusando al otro de ser una mentirosa, al otro de ser una mentirosa, y que después tenga que decir, uy, me fui de la lengua. Es decir, dije lo que no tenía que decir. Es que fue lengua larga en eso y en todo lo demás. Es una cosa muy penosa lo que hizo esta señora. Sí, pero es exactamente lo que hace constantemente Xóchitl Gálvez. Creo que entre tantas cosas, entre esta payasada que la define, también podría ser definida como una lengua larga. Ya tenemos este extracto de una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Xóchitl Gálvez esta mañana. Los abusos de los hijos del presidente. ¿Por qué no mencionaste nunca el apellido López Obrador? Dijiste el presidente, pero nunca dijiste el presidente López Obrador. Pues porque hay que ahorrar tiempo, Ciro. Como verás, tuve un buen manejo del tiempo. Para mí sí era muy importante. Sí. Yo en el pasado debate la mencioné por su nombre. Fue una persona educada. Ella me dijo la candidata del PRI. Por eso le tuve que decir que era la candidata de un narcopartido. Hay un libro que está circulando desde ayer. Decirle a ella narco. No es excesivo que me diga corrupta, a ella. ¿Ciro?
No es excesivo eso que me diga corrupta. Eso se lo vamos a preguntar nosotros. No puede probar, Ciro, que yo me he robado un peso. No hay manera que lo pruebe. Y si había un edificio ilegal, ¿por qué no lo clausuró? Ella era la jefa de gobierno. El gobierno de la ciudad otorga los usos de suelo. Si alguien viola el uso de suelo, yo me fui en el 2018. Ella llegó en el 2018. ¿Por qué no clausuró los edificios? No hay una sola manifestación de obra que yo haya dado de manera indebida. No hay, no existe, Ciro. No. Se los digo abiertamente. Si no, ya me lo hubieran sacado. O sea, que si yo, que si mi empresa, que sí soy empresaria. El problema aquí es diferenciar en donde tú eres empresario y en donde tú eres bandido. Oye, yo no soy ninguna pero bandida. ella, narcocandidata, ella. Pues porque me dijo corrupta. Por eso se lo dije, Ciro. Yo corrupta, Ciro, no lo soy. Entonces, si ella tiene la lengua floja para hacer un adjetivo de ese tamaño, pues yo también la puedo tener. Xochitl, tenemos que hacer una pausa. Me queda una pregunta. Como niña chiquita, ¿no? Si ella me dice algo, pues yo le voy a responder de tal forma. Por cierto, Fis, Jaime, Paco... Una cosa que es importante, fíjate. Ella dice, ella me acusa de que no me he robado un peso. Dice, ella no me puede acusar de que me robé un peso. No la está acusando de eso. Le está acusando de que siendo funcionaria, ¿sí? Firma contratos. Y ojo, no estamos hablando de cualquier cantidad, es una cosa que suma 1,500 millones de pesos, ¿sí? Firma contratos cuando eso es ilegal. Ese es el problema. Eso es un acto de corrupción. Si la señora no entiende que es un acto de corrupción, estamos ante un problema muy serio. Estamos otra vez ante una niña, ante una menor de edad, ¿sí? Que no entiende, que no entiende qué es la ética. Ahí hay un problema. No, y además hay otra circunstancia muy, muy interesante. Efectivamente, el conflicto de interés es delito ahí en México, acá en Estados Unidos y en China. En todas partes el conflicto de interés es un delito. Lo interesante de todo esto es que siempre sacan la carta de ¿por qué no me persiguieron? ¿Por qué no me enfrentaron? ¿Por qué no hicieron algún tipo de denuncia? Bueno, pues porque eres candidata. Imagínense ustedes si de pronto le dan a Xochitl Gálvez alguna orden de aprehensión o algún cuestionamiento, van a decir, ¡ay, es persecución política! Se desgarrarían todas las vestiduras, ¿no? Evidentemente. Oye, una última cosa antes de que me vaya, te quiero señalar, perdón, pero Xochitl Gálvez hace acusaciones muy graves contra los hijos de López Obrador y llama a Claudia, les pregunta, ¿vas a perseguir a los hijos de López Obrador? Es decir, cuando no hay absolutamente un solo indicio de que lo que están diciendo, de que se han hecho millonarios, sea cierto. Eso es falso. Eso es un infundio gordo. Si tienen indicios de que efectivamente cometieron ilícitos los hijos, que los presenten y te prometo que yo los voy a apoyar a la gente que presente, si es que es cierto. Pero como todo es falso, como mienten, como respiran, pues eso también está en las volandas. Y simplemente te recuerdo que ya no hemos vuelto a tocar el caso de las ofensas del hijo de Xochitl Gálvez, ¿sí? Que ese sí era un funcionario público, era un funcionario de su campaña cuando se da todo este proceso. Entonces la señora es increíble porque no juega limpio, todo es para ella, es verdaderamente, es muy penoso el papel ético de este personaje, es penoso. Sí, definitivamente penoso. Y además de todo, bueno, la contradicción andante, la indignación para todos los mexicanos andante, totalmente de acuerdo con el FIS. Dudo que se haya movido un poco el marcador. Sabemos que tienes que irte, Rafael Barajas. No sé si quieras también compartirnos, además de agradecerte el haber participado aquí en Sin Censura. Vamos a continuar con la mesa, con Jaime Hernández y con Francisco Paco Cruz. No sé si quieres también compartirnos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Bueno, yo estoy en el Chamuco TV, estoy en Twitter como fisgonmonero@yahoo.com.mx y pues la verdad es un gusto y un honor que me inviten aquí a Sin Censura y de veras en particular es un gusto y un honor estar aquí contigo, Toño, con Jaime Hernández y con Paco Cruz. El honor es mío de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes, que son para mí como maestros, son, ¿para qué digo? No, así como se mencionó en algún momento, en alguna mañanera, ustedes son los Sócrates, Platón y Aristóteles de este pobre aprendiz. Tiene usted al queridísimo Fis, gran caricaturista, gran periodista,
Pero seguimos con la mesa aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos grabe. Gracias. Hasta luego. Pasamos ahora con el queridísimo Jaime Hernández. El tema da para muchísimo más, Jaime. Es verdaderamente, efectivamente indignante, como mencionaba el FIS. Indignante el ver el actuar de una señora mayor de 60 años que pues se comporta como niña de primaria, que bulea, que como dice el queridísimo Paco Cruz, repite como periquita lo que se aprendió, que pues no le quedó más que hacer esto, que le falló a su plataforma política, que esperaba que en este debate pues saliera verdaderamente como la Cid campeadora de la ultraderecha, y pues salió más bien ahí como, no sé, ¿no? A perder, como siempre. Mira, a mí me encantó la metáfora de la periquita de mi querido Paco. Me encantó, porque ciertamente Xóchitl Gálvez es una periquita que repite todo lo que se le dice. Yo no sé si ustedes sepan, quien se encargó un poco de estar en la esquina de Xóchitl Gálvez en esta ocasión fue Alito Moreno, fue el hombre que le estuvo coachando, que le estuvo preparando para este debate. De ahí este tono ¿sabes?, pues de gandalla, de damajera, de cadenera, con el que llegó Xóchitl Gálvez. Pero si me permiten, yo voy a cambiar o proponer por lo menos otra metáfora. Para mí ayer yo creo que Xóchitl Gálvez se comportó como una mosca cojonera. Estas moscas cojoneras que, cómo joden, ¿no? Cómo joden, pero no contribuyen a nada. Y además se da la circunstancia de que las moscas cojoneras, ¿en dónde se forman? ¿En dónde se educan? Pues en los establos, ¿no? Y por eso a mí me encanta, prefiero echar mano de la metáfora de la mosca cojonera, porque eso es, en resumen, Xóchitl Gálvez. Una mujer de pocas luces, una mujer nada sofisticada, una mujer poco educada, una mujer lenguaraz, perteneciente a esta derecha ignorante, mostrenca, rabiosa, de mecha corta. Y además que yo creo que durante la actuación de ayer, y en esto coincido con el Fisgón, yo creo que Xóchitl Gálvez volvió a demostrar que sus hechuras no son presidenciables, ¿no? Es decir, hacer caso a Alito Moreno para lanzarte a la yugular de Claudia Sheinbaum, sin percatarte de que en este lance vas a quedar como una barrio bajera, navajera de Tepito, con todo el respeto para la gente de Tepito o de Quinto Patio. Pues eso, yo como mexicano, yo no quiero una presidenta con esas hechuras de gandalla, y además, sí, de corrupta, porque a pesar de que se indigne la señora Xóchitl Gálvez, está demostrado que forma parte del cártel inmobiliario, que su fortuna, su casa, todo lo consiguió a través de los enjuagues del cártel inmobiliario. Y otra cosa que me resulta muy interesante es la forma en que Xóchitl Gálvez en esta ocasión elevó el listón de las mentiras. Me refiero específicamente cuando acusa a Claudia Sheinbaum de ser una narcocandidata. Y ella lo reconoce, que lo lanzó, lo dijo, pues porque ella me dijo corrupta, cosa que es cierta. Entonces yo le dije que era una narcocandidata. Pero ojo que no es porque haya sido una simple ocurrencia de Xóchitl Gálvez el llamarle narcocandidata, porque estamos en un contexto, y el presidente lo dejó bien claro en la mañana, en que se publica el libro de Anabel Hernández. Reforma le da espacio ayer en su primera plana, hace un extracto de lo que sostiene el libro, que no tiene nada nuevo de lo que ya conocemos. ¿Y qué conocemos? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de la línea del tiempo, primero empezó ProPublica, luego el New York Times y luego la Deutsche Welle sosteniendo que el presidente había recibido maletas de dinero de gente del cártel de Sinaloa. Y después, en una segunda entrega de New York Times, dice que el segundo material en el que dicen tener videos y audios no es de la DEA, y querían que el presidente le respondiera. Yo sé que no es de la DEA, efectivamente, y todo parece indicar
que es del Servicio de Inteligencia del Departamento del Tesoro. Ustedes saben que en Estados Unidos hay aproximadamente una veintena de agencias de inteligencia. La tiene el Departamento del Tesoro, la tiene el Departamento de Seguridad Interna, la tiene la DEA, la tiene la CIA, la tiene el Ejército, la tiene la Marina, la tiene Aviación. Hay 20 agencias de inteligencia bajo la sombrilla de la Agencia Nacional de Inteligencia. Bueno, todas estas agencias trabajan como lo hace el Servicio Secreto israelí, todos compartimentalizados, es decir, cada quien hace acopio de información, no intercambian entre ellos hasta que es necesario. Por ejemplo, dice, oye, yo tengo información que apunta hacia los vínculos de López Obrador con los cárteles de la droga. ¿Tú tienes algo? Porque es lo que buscan los fiscales. Y en esta ocasión decían, no, pues sí, al parecer hay videos, audios, cosas que no se han mostrado, y eso es lo más interesante, porque vamos a ver qué calidad de audio y videos tiene el Servicio de Inteligencia del Departamento del Tesoro. Lo que sí puede tener el Departamento del Tesoro son las rutas de transacciones, que es lo que mejor manejan, pero yo dudo muchísimo donde aparezca un video o un audio en donde el presidente directamente reciba maletas del cártel de Sinaloa. No existen, no existen. Si existieran, ¿ustedes creen que ya no lo hubieran ventilado? Pues claro. ¿Por qué? Porque la DEA se la tiene jurada porque fue el primer presidente que les dijo, se acabó lo que se daba, ustedes ya no pueden seguir operando como hicieron con Calderón, como hicieron con Peña Nieto, y lo que dijo el presidente esta mañana, efectivamente, la DEA, que tenía más confianza en la Secretaría de Marina, porque los marines recibían entrenamiento en Cuántico, en Virginia, en los cuarteles de Cuántico, en Virginia, lo mismo que algunos elementos del ejército mexicano. Yo recuerdo, siendo corresponsal en Washington, que los secretarios de Defensa y de Marina siempre llegaban a Washington, ya saben, como esas, como las muchachas que van, como sexoservidoras, que van hacia oscuritas, tapándose sin que nadie se entere, ni sobre todo los corresponsales mexicanos, ahí van como sexoservidoras a meterse por la puerta trasera del Pentágono a estudiar los calendarios de entrenamiento, y no les gustaba que supiéramos que ellos iban a recibir órdenes del Pentágono para calendarizar entrenamientos de las fuerzas en Cuántico, Virginia, o en otras partes del país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de todo esto? Que efectivamente las agencias de Estados Unidos tienen información, algunas de ellas las comparten, pero lo interesante aquí es el tiempo elegido en el que Anabel Hernández, obedeciendo a una agenda doméstica muy precisa, que es de tratar de descarrilar la candidatura de Ana Sheinbaum pegándole a Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre he dicho, y lo sostengo, los libros que presentan los narcoescritores, todos los libros que están relacionados, la inmensa mayoría de los libros que están dedicados al narco, tienen como fuente principal a la DEA y o a elementos del ejército mexicano que no sabe si son trigo limpio, si sus versiones son veraces, pero lo curioso de todo esto, que todos estos libros se nutren de las versiones que les pasan la DEA. La DEA es experta en eso. Y efectivamente, porque, por ejemplo, como decía el presidente, muchas veces desde la Embajada de México le daban orden a la Secretaría de Marina para que interviniera, y hay versiones reconocidas por los propios agentes de la DEA que confirman que ellos se ponían disfraces del ejército mexicano. Por ejemplo, en la recaptura del Chapo Guzmán participaron agentes de la DEA disfrazados con uniformes del ejército mexicano. Así es que todo esto hay que verlo en su contexto más amplio. ¿Por qué le dijo Xóchitl Gálvez narcocandidata a Claudia Sheinbaum? ¿Porque se molestó porque ella le dijo corrupta? No. Esto lo hacen a sabiendas de que hay una campaña impulsada. A ver, Reforma, ¿por qué publicó en primera plana ese extracto de ese libro inmundo que es una porquería? No tiene ni pies ni cabeza, no hay ninguna prueba contundente, no hay una fotografía, no hay un link de video, no hay un link de audio que sustente toda esta tesis de que el presidente recibía
ayuda de los narcos o financiamiento de los narcos, cosa que sí ocurría desde la época de la presidencia de Vicente Fox. Yo recuerdo que alguna vez platicando con Jill Gerlikovsky, el zar antidrogas de Estados Unidos, yo le pregunté directamente si él sospechaba que Vicente Fox tenía a un cartel preferido o a un cartel con el que no le gustaba meterse. Me dice, sí, nosotros sabemos que sí. Nunca me quiso decir cuál es ese cartel. Yo sospecho que era el de Sinaloa. ¿Y qué decir en la época de Felipe Calderón, cuando ya está prácticamente, cuando ha sido enjuiciado su brazo derecho, el señor Genaro García Luna? Entonces, yo creo que hay que ver todo el contexto mayor para ver hasta dónde están tratando de llegar estas gentes. Es evidente que en el entrenamiento que le dio Alito Moreno a Xochitl Gálvez, le dijo, tú dale con todo, mi querida mosca cojonera, que distráela, dile de todo, lánzale mierda, di que es corrupta, di que es narca, di que se ha robado, que su esposo es un ladrón, di lo que tú quieras, ¿no? Porque Alito Moreno es así. Ya sabemos cómo juega Alito Moreno. La cosa es que la gran pregunta que yo me hago es, ¿va a funcionar esa estrategia? Lo cierto es que no. No se movieron para nada y sospecho que ya no se van a mover para nada las encuestas. Creo que el ganador en cualquier caso va a ser el señor Maínez, porque Maínez tiene más recursos retóricos que Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez, insisto, es una mujer lerda, es muy, muy inculta, como cuando propone al lago de Texcoco para almacenar agua y que le tenga que decir Claudia Sheinbaum, el lago de Texcoco es un lago salado, señora, por favor. Entonces, ese tipo de cosas son las que van, para mí, esa parte de que confunde al lago de Texcoco, que lo presenta como un enorme embalse donde guardar agua, se va a pasar a la historia. Son de esos momentos que quedan registrados y que además definen el carácter, la personalidad, el talante, la formación, la preparación de una mujer como Xochitl Gálvez. Y un último apunte, ayer me llamó mucho la atención que Xochitl Gálvez, que se presenta a sí misma como una ciclista, con ese cuerpo rubicundo que tiene, además creó una expectativa en torno a su vestido. ¿Qué se iba a poner? ¿El huipil? Y salió con un vestido que parecía que se había tomado de último momento las cortinas de su casa. Y yo, francamente, digo, ¿quién coños está detrás de la campaña de Xochitl Gálvez que no es capaz de decirle, oye, ese vestido se te ve fatal, tienes que procurar un vestido más sobrio, más elegante? Pero no, parece que le pusieron las cortinas de su casa. Y además, con este lenguaje soez. Yo, cuando estaba escuchando que le dijo, no, pues a partir de ahora te voy a decir la candidata a las mentiras, le he dicho, no, pues yo le hubiera dicho la candidata, doña Chicles, ¿no? Pero qué bueno que Claudia Sheinbaum se contuvo, porque yo creo que Claudia Sheinbaum, a pesar de la participación tan grosera de Xochitl Gálvez, se contuvo, y yo creo que hizo bien. Y además dijo simple y sencillamente que era una candidata corrupta, cosa que no falta en absoluto, la verdad, queridos amigos. Sí, no, efectivamente. Yo tengo la idea, Jaime, Paco, querido público consentidor, de que Xochitl Gálvez es un personaje, como lo ha planteado en su momento Paco, inventado, sí, por Marta Sagún. Es más, le pido al equipo que nos grabe. En algún momento, el queridísimo Paco Cruz nos ha dicho aquí en Sin Censura que Xochitl Gálvez pues, es el personaje inventado por Marta Sagún, una Marta Sagún que fue la verdadera presidenta de México en el tiempo de pues, el muy básico y limitado Vicente Fox, muy al estilo Xochitl Gálvez. Durante todo este tiempo de la carrera de Xochitl Gálvez, me di, si se le puede llamar así, me di cuenta que en todo caso se trata de un personaje de choque, metido en la política para ser un personaje de choque, que al final fue utilizado en un ánimo verdaderamente estúpido para intentar ganar la presidencia cuando sabían que no la iban a ganar. Hoy queda más que claro esta situación, querido Paco. Vemos a una Xochitl Gálvez no solamente limitada y básica como nos lo plantea Jaime, sino
pues enfrentando caída tras caída en esta contienda. Si se tratara del box, que a ti te gusta tanto, bueno, pues ya lo hubieran descalificado por nocaut técnico, por haber caído tantas veces, las 3 veces reglamentarias. Y aún así, bueno, pues continuar en la carrera, todavía falta un debate. Yo, si le soy perfectamente a usted honesto, que nos ve, que nos escucha, no quiero ni verlo, ¿no? el próximo debate, pues vamos a tener que exponernos otra payasada de Xóchitl Gálvez, ¿no, querido Paco? Mira, Toño, Jaime, en realidad, cuando yo hago referencia al periquito de mi casa, eso quiero decir. No solo es un periquito, Xóchitl Gálvez es una especie de ventrílocuo, o el muñeco del ventrílocuo, que está repitiendo lo que le piden, o lo que le ordenan, porque es eso, Alejandro Moreno Cárdenas, lo que le dice Maximiliano Cortázar, lo que le dice Claudio X González, no sabe a quién atender y va cambiando de estrategia según le haya ido. Le fue muy mal en el otro, ahora, con Maximiliano Cortázar, ahora están Claudio X, Maximiliano Cortázar, Alito Moreno, y ellos son los titiriteros o los ventrílocuos, y ella solo está repitiendo. Yo digo, estamos a 30 y cuantos días de las elecciones, y digo 30 y tantos por menos, porque mira, las campañas electorales presidenciales terminan una semana antes del domingo 2 de junio, es decir, estamos a un mes del término de las campañas y no hemos visto nada que no hayamos advertido antes, que no hayamos dicho, o como decía bien Jaime, aquí lo hemos analizado, es una mujer muy limitada, es una mujer que no entiende lo que está pasando, que no entiende que la sacaron de la contienda por la jefatura de la Ciudad de México, que no entiende que López Obrador, y yo lo insisto, y debo mi respeto mucho a López Obrador, más por esto, López Obrador está manejando toda la sucesión, con todo respeto lo digo, desde después de Miguel de la Madrid, no habíamos tenido un presidente que manejara también su sucesión. Mira tú, velo, ahora que aparece el libro de Anabel, y yo digo, pues prácticamente Anabel ya está a nivel de esta mujer, ¿cómo se llama? La de Elena Chávez, ¿no? La del Rey del Cash, Rey del Cash están al mismo nivel. El presidente, ¿cómo aparece hoy? En redes sociales, las dos son amigas y constantes. Son tan amigas con nosotros. Sí, tú ve, me apena porque, bueno, yo lo voy a decir con todo respeto, porque además hay gente que lo conoce, hay gente que yo le platiqué el primer libro de Anabel Hernández con Arely Quintero, sobre la pareja presidencial, pues estaba bien porque se basó en documentos que en ese momento nadie conocía, el Toya Gate y todos esos, y después yo lo sigo insistiendo, hay gente a lo que se lo dije, y sabe, hay periodistas a los que le dije, pues mira, cuando salió Los Señores del Narco, Anabel es una escritora para chilangos, así lo dije, para chilangos de derecha, tontos, ¿sí? Porque allí hay más información inflada, ya la historia lo ha demostrado, pero pues ahora está al nivel, me da pena, porque está, en algún momento, me guste o no, como quiera que sea, gozó de un prestigio, yo decía inmerecido. Hay crónicas de la época en la que se muestra que no podía probar nada, que recurrió, Jaime ha sido reportero toda su vida, tú también, Toño, y yo, y sabemos cuándo uno está inventando, cuándo uno va para un lado, para otro, cuando no tiene recursos, pues recurres a la ficción. Entonces yo digo, ahora está en el nivel, pero bueno, lo que quiero decir, después de la aparición de este libro, hay que ver cómo el humor del presidente esta mañana. Está contento porque otra vez no se aporta nada, y en ese contexto, Xóchitl para mí es un ventrílocuo, es parte de un equipo de ventrílocuos que la están manejando, que la están llevando. Yo dije, es un lorito, es un loro, una cotorra, una guacamaya. Yo no tengo otra referencia sobre ella desde que antes de que empezaran las campañas, cuando el presidente dijo, los magnates la eligieron. Yo digo, no, hombre, el presidente López Obrador está cabrón, yo dije,
¿Por qué? Porque está manejando toda la sucesión y ahora digo, sabía lo que hacía el presidente, por un lado. Por otro, Xochitl no entendió cuando las encuestas verdaderamente le daban con una mujer que podía pelear dignamente, si no ganar, pero sí entrar en la batalla por la jefatura de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como se llama ahora, que tenía más posibilidades. Se dejó convencer por un grupo que la está manejando desde entonces. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues ya lo vimos por meses. ¿Qué podíamos esperar en el debate de ayer? Yo les decía, me queda muy claro el análisis que hizo Briseida Barrón, que es, algún día platicaremos con ella. Ahora tiene mucho trabajo, pero me decía claro en el análisis, me decía, me estaba durmiendo, no sabía si era porque estaba cansado, pero yo decía, a mí me pasó lo mismo, estoy cansado, pero esta mujer es lo mismito que ha venido repitiendo, lo mismito que puede repetir cualquiera periodista de los viejos sobre narcocampaña, narcopresidente, narcocandidatura, sin una sola propuesta, sin una idea. No sabe lo que está haciendo allí, no tiene estatura de nada. No, olvídate de estadista, que no tiene estatura para pelear esa candidatura. Le tuvieron que abrir el camino. Entonces, Toño, yo digo, Jaime, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues le estamos haciendo el caldo gordo, pero es necesario, quiero decir, sí es necesario, pero estamos haciendo el caldo gordo a una mujer que no sabe para qué llegó ahí, que repite lo que dice Alito, que repite lo que dice Claudio X González, que repite lo que dice Maximiliano Cortázar. Es decir, no hay un posicionamiento propio. Yo les decía, a mí me apena que a estas alturas, después de dos cosas de estas que parecen debate, pero que no son un debate, no conozcamos un posicionamiento serio de ella, que diga, a ver, la gente está pidiendo que tengamos posicionamientos. Bueno, este es un posicionamiento. Soy el único que hizo claro ayer, y que es una desgracia, es que recuerdan el pasado, el primer debate, por llamarlo así, dijo que era una candidata ciudadana, que no tenía colores. Ayer por fin se quitó la máscara. Ayer se quitó, y a mí me parece que es lo único decente de toda la noche. Ayer, y bueno, y su defensa para los empresarios. Ayer dijo, bueno, pues soy la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Sí, eso fue lo único decente. De ahí en fuera, hemos vivido meses con una mujer que nos ha hecho perder el tiempo, con una mujer que no entiende cómo opera este país, con una mujer que no conoce a las clases más necesitadas. Cuando Claudia Sheinbaum dijo ayer que había otorgado 5 permisos para minas en zonas indígenas, eso es lamentable. Cuando hablan del atentado o el ataque a los habitantes de San Salvador Atenco, que es un caso que cubrí en vivo, que es un caso en el que estuve ahí y que he escrito, creo que es el capítulo 4 o 5, no me acuerdo bien, de mi segundo libro. Digo, es una mujer que pudo haber, ella era la representante o la comisionada para los pueblos indígenas. Entonces digo, ¿a qué está allí? ¿A qué llegó? Pues a nada más llegó a hacer ruido, llegó a ver si les pegaba algo. Nadie la pela, nadie le hace caso, solo sus encuestadoras, ya lo dijiste bien, Toño, su encuestadora que inmediatamente le dio el triunfo. Hoy salió ella misma a decir, ganamos, cuando hay un zape. Yo digo que le dan un zape con todas las casas encuestadoras. Entonces, digo, la verdad es que para mí, lo que me ha dejado de todo, desde que empezó la precampaña, es que López Obrador es un genio. La verdad, es un tipo que entiende bien la política de este país, es un tipo que no vamos a volver a ver otro igual, y que después de que habíamos tenido presidentes que no entienden cómo manejar una sucesión presidencial, López Obrador, con todos los golpes, con todos los intentos de golpes de Estado, los golpeteos diarios, las conspiraciones de la DEA, conspiraciones de Estados Unidos, hoy lo vi sonriente, y yo digo, ese tipo todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. El presidente es lo más destacable para mí en toda de la precampaña hasta lo de este domingo llamado segundo debate. Digo, López Obrador entendía lo que estaba haciendo, conoce este país, lo vivió, lo vive, y para mí Xochitl Gálvez va a pasar muy atrás. Va a ser una pena, ojalá de veras, yo digo,
de pronto sí hay que dejar la ventana abierta, Jaime, tú lo saben, que pueden ocurrir tragedias electorales, ¿sí? Ahí está Milei, ahí está Noboa, sí, Daniel Noboa, Javier Milei, están ahí, hay que dejar una ventana abierta, pero esperemos que no. Pero si se confirma la tendencia de las encuestas, va a pasar como un personaje muy triste, muy deleznable, muy despreciable en la historia de las campañas electorales en este país. Y de confirmarse todo lo que estamos haciendo, lo que hemos dicho, lo que dicen las encuestas, pues por lo menos vamos a tener una mujer que entiende el país y que va a tener grandes retos, por cierto, no es así tan, es decir, López Obrador hay cosas que no ha podido hacer. ¿Por qué? Pues porque él, yo digo siempre, el trabajo de López Obrador fue llegar a pavimentar el camino, como lo hizo cuando se fue de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le dejó pavimentado aquí el camino a Marcelo Ebrard para que lo nombraran el mejor alcalde del mundo. López Obrador había sido el segundo, ahora le deja pavimentado a Claudia. ¿Para qué? Pues tiene que enfrentar a algunos grupos fácticos que son durísimos, que son los dueños del dinero de este país prácticamente. Sabía, para mí, López Obrador sabía, y para mí eso es lo más destacable, incluidos, te digo, los dos debates. El de ayer fue una pena, es lamentable, sí dio Xochitl ideas para dónde va, pero pues ya lo sabíamos todo eso, y yo digo, pues para mí ayer fue otro muñeco de los ventrílocuos que son a Alito Moreno, Claudio X González, Maximiliano Cortázar, que son las voces de quién, de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón Hinojosa. Así que el debate va a pasar muy triste porque no conocemos nada más que a una mujer que llegó a mentir, que está mintiendo y que no entiende de este país y que quiere jugar o nos quiere ver la cara de tontos a todos los electores, Toño. Y que probablemente enfrente ya al final de su carrera. Le pido al equipo que nos grabe para preguntarte a ti, Jaime, ¿cómo ves ya este futuro de Xóchitl Gálvez? Hemos visto la verdadera caída de un político en esta candidatura de Xóchitl Gálvez, caída tras caída, estupidez tras estupidez, ofensa tras ofensa al pueblo de México. Es claro que su carrera política está terminada, pero ¿crees que lograrán ubicarla en algún espacio? ¿Crees que quepa todavía Xóchitl Gálvez después de la elección? Pues es una muy buena pregunta, Antonio. Es una muy buena pregunta. Para responderla, quizá, déjame primero decir que me gustó muchísimo la forma en que el maestro Paco Cruz puso, que lo he escuchado en muy pocos análisis, puso tras bambalinas a la figura del presidente López Obrador, que coincido con él. Es un presidente que él ha tenido el control de la pauta para ir orquestando y dirigiendo la sucesión, que no es que le beneficie a él, sino la sucesión que requiere el país, porque López Obrador sabe muy bien que la transformación tiene que continuar y sabe que quién mejor que Claudia Sheinbaum, que quizá es la más leal, y además la más preparada, la más inteligente de sus cuadros para seguir impulsando. Yo coincido con el maestro Paco Cruz, me hizo muy interesante la forma en que expuso la figura, que yo creo que va a ser objeto de estudio, va a ser objeto de estudio la forma en que el presidente operó tras bambalinas de manera muy discreta, y es fascinante. Qué bueno que lo introdujo. Pero contestando a tu pregunta, querido Antonio, de cuál es el futuro de Xóchitl Gálvez, mira, yo me acuerdo de un estudio de un viejo pastor alemán, de un viejo, Friedrich Höffner, creo que se llama. Friedrich Höffner, él era un pastor alemán que durante toda su vida se opuso al nacionalsocialismo, a Hitler y a toda esta camarilla de gentes que seguía sin rechistar las instrucciones de ese asesino, ¿no?, que fue Adolf Hitler. Y este personaje, este pastor alemán, solía decir que hablaba de la estupidez y decía que las personas estúpidas pueden llegar a ser en un momento divertidas, entretenidas. Dice, es como cuando uno quiere jugar al ajedrez con una paloma, ¿no? Dice, llega la paloma, te pones a jugar con la paloma tira las figuras, tira los peones,
tira a la reina, se caga en el tablero y en principio te resulta divertida, ¿no? Pero el problema, y él dice, son más peligrosos los estúpidos que las malas personas. ¿Por qué razón? Porque los estúpidos son fácilmente manipulables y quienes están detrás de ellos son la auténtica maldad. Xóchitl Gálvez es la mujer más manipulable del mundo y, sin duda alguna, la más estúpida. Yo creo que, y esto no es una ofensa, es una definición de la personalidad de esta mujer inculta, atrabiliaria, con un sentido del humor que por momentos cuando se pone disfraces, pues uno se ríe, ¿me entiendes? Pero quienes están detrás de ella son los realmente peligrosos, ¿no? Y un último apunte, amigos, a propósito de esta mujer Xóchitl Gálvez. Miren, vivimos en un país tan grandioso, tan formidable, con una historia increíble. Y en este país yo he conocido mujeres, y seguramente ustedes también, mujeres que son increíblemente inteligentes, cultas, bien formadas, cosmopolitas. Yo sostengo que la mujer es más inteligente que el hombre. Estoy seguro, estoy convencido de ella. Tengo casi 70 años y en esos 70 años puedo dar fe de que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Luego entonces, ¿saben qué me indigna? Que la oposición haya elegido como su candidata a una mujer que no representa fielmente a todas estas mujeres que han sacado adelante familias, que son inteligentes, que son sacrificadas, que quieren a sus familias, que son leales a su país. A mí me ofende profundamente que hayan elegido esa botarga, a esa mujer que insulta con una facilidad impresionante a una mujer que me merece todos mis respetos como Claudia Sheinbaum, una mujer decente, íntegra, inteligente, académica, madre, abuela, que toda su vida se ha abierto, ha caminado, ha abierto su brecha, no a la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Y quien diga eso está insultando la inteligencia de esta mujer. Claudia Sheinbaum es una mujer que se ha forjado su propio camino, es una mujer que basta con escucharla hablar en mítines, en debates, para darse cuenta que Claudia Sheinbaum es una mujer bien formada, preparada. El tiempo y las circunstancias han preparado a Claudia Sheinbaum para ser la próxima presidenta de México. Y es muy triste que en esta contienda de dos mujeres hayan elegido al peor espécimen de las mujeres para representarlas. Hubiera sido más bonito, más gratificante ver a dos mujeres inteligentes, preparadas, pero ya sabemos quién está detrás de esa mujer. Están los representantes de un patriarcado que siguen manipulando a las mujeres, que siguen viviendo de las mujeres, que las han convertido en un fiel reflejo de ellos, de su ineptitud, de su falta de integridad, de su falta de ética, de sus malas prácticas como políticos, como padres de familia. En fin, yo creo que no sé si Xóchitl Gálvez va a tener un lugar en la historia, va a tener un triste papel en la historia, y creo que después de esto seguramente quizá le den un premio de consolación, eso si les va bien en las elecciones. No, yo creo que no solamente ofendió a las mujeres u ofende a las mujeres, sino a todos los mexicanos el nombramiento de alguien como Xóchitl Gálvez, querido Jaime, querido Paco, querido público consentidor, desde la óptica de que quienes están detrás de esta campaña verdaderamente nos minimizan a los mexicanos. Dijeron, ¿a quién ponemos que sea cercana al pueblo como López? Como ellos ven a López Obrador en esta concepción dogmática y hasta patológica del presidente, pues tenemos allá a Xóchitl Gálvez, ella seguramente es del pueblo, y además de todo es chistosa, como muchos personajes que conectan en los reality shows que tanto le gustan a la gente, seguramente van a conectar, minimizándonos, discriminándonos, subestimándonos a todos los mexicanos, pero bueno, obviamente esto causó que todos se ofendieran. Pues es que yo veo cada vez que platico con alguien conocido que se identifica más con la derecha, veo mucho que aprietan los labios a decir, voy a votar por Xóchitl Gálvez.
no es lo que más me gusta, pero es la opción para echar de aquí a López, ¿no? Así que, pues en esas queda. Queridos compañeros, yo les quiero agradecer que se hayan sumado a este espacio. Fue una mesa extremadamente interesante. Y bueno, pues estábamos contigo, querido Jaime. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, querido Antonio. Pues sí, dentro de ya de una hora aproximadamente vamos a entrar al aire con Apto para Cínicos, donde vamos a hacer seguimiento del tema del debate, hablar y la gran pregunta que yo me hago, ¿vale la pena un tercer debate? Después de lo que hemos visto en el primero y el segundo, es una pregunta que yo quiero hacerle al público, ¿vale la pena quizá un tercer debate? Desde mi punto de vista, ya quedaron las cosas muy claras, pero en fin, Claudia Sheinbaum hará sus cálculos, lo mismo que Xóchitl Gálvez y el señor Maínez. Y nada, hablaremos de esto. Y no, les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, @Jaime_Journo. Y como siempre, un placer escuchar al gran maestro, por quien siento un gran respeto, al maestro Paco Cruz, y también por ti, querido amigo. Saludos al Chente, por favor. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Mandamos ahí los saludos. Ahí tiene usted al queridísimo Jaime Hernández, corresponsal de guerra, periodista. Querido Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. Toño, pues sí tiene razón, un corresponsal de guerra en serio, ¿sí? Jaime no fue un corresponsal de juguete como Lorete Mola. No, la verdad es esa, Jaime fue un corresponsal de guerra, yo lo he dicho, yo lo dije al principio, pues yo siempre era muy orgulloso de decir, pues fui a Colombia cuando había desórdenes gravísimos y era verdaderamente peligrosísimo andar en la calle, pero nunca puedo presumir, nunca puedo siquiera decir o mencionar que alguna vez estuve cerca de la guerra, como Jaime, pero bueno, no apto para cínicos, síganlo por favor, se van a divertir además con Jaime. Yo ya sabes, Toño, Jaime, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y hay que esperar las encuestas de opinión, verdaderamente las que sean casa a casa, el próximo fin de semana, que seguramente yo creo que no va a cambiar nada, y creo que así nos vamos a ir hasta el fin de la contienda, que es como, debe ser como el veintitantos de mayo, 26, 25 de mayo, para darnos una semana para estar, para analizar todo lo que ha pasado en la precampaña, lo que pasó en la campaña, y tomar una decisión que hasta donde más o menos muestran la estadística histórica, ya la gente ya decidió por quién va a votar. Solo falta, y eso es lo peligroso, que salga a votar Toño, Jaime. Así que yo les agradezco. Un abrazote, Jaime. Ya sabes que el aprecio es igual para ti, Toño, así, y nos vemos mañana por aquí, Toño. Es un aprecio el que siento yo por ustedes dos y una admiración, y les agradezco verdaderamente que se hayan conectado con nosotros. Ahí tiene también usted al queridísimo Paco Cruz, periodista, escritor, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, amigos.